Hola a todos, hola a todas. En el vídeo de hoy, de Off Topic, voy a intentar desentrañar los entresijos de la guerra de Siria. Un conflicto armado que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de refugiados en el mundo. Así que espero ser capaz de resumirlo de una manera lo más breve, concisa y además pedagógica posible. Y espero que os guste. Si os merece la pena el vídeo y creéis que se ha merecido un like, no dudéis en darlo, suscribiros al canal y seguidme por redes sociales. Sin más, vamos a por ello. Lo primero de todo, habría que determinar dónde se encuentra Siria, es decir, su localización geográfica. Siria se encuentra en Oriente Próximo, como podéis ver en el mapa, y tiene como países vecinos Israel, Líbano, Palestina e Irak. Bien, aparte de en el norte Turquía. Visto esto, podemos pasar a los orígenes del conflicto. En el año 2011 estallan una serie de revueltas, las llamadas primaveras árabes, en prácticamente todo el norte de África y en Siria. Pedían básicamente más libertad, el pueblo, y un tipo de democracia semejantes a las occidentales. Fueron promovidas por la intervención de Estados Unidos, los cuales querían derrocar a distintos regímenes tiránicos por intereses geoestratégicos. Por ejemplo, en el caso de Libia esto fue así, en Egipto también ocurrió de esta manera, pero en Siria va a ser especial. Pronto va a haber manifestaciones debido al contagio de estas ansias de democracia que se van a extender por todo el norte de África y parte de Oriente Próximo, como he dicho, dentro de las ciudades o de las principales ciudades sirias. Pero también va a haber manifestaciones a favor del gobierno. En Siria estaba gobernando una especie de dictador, podría ser dictadura presidencialista, de un señor llamado Bashar al-Assad, cuya familia gobernaba tras haber dado un golpe de estado desde los años 70 en Siria. Pues bien, con esta visión del país dividido en aquellas partes del pueblo que apoyan al gobierno sirio, aquellas otras que defienden el derrocamiento de este dictador para establecer distintos modelos de gobierno, va a derivar en una guerra civil en el año 2011, cuya situación todavía perdura en pleno año 2020. Dentro de estos principales grupos armados que se van a enfrentar entre ellos, vamos a destacar diversas facciones, y aquí entra lo complejo. En un primer lugar tenemos los grupos rebeldes. Los grupos rebeldes no están unidos, son distintas milicias, ¿vale?, con una ideología totalmente diferente entre ellos. Hay algunos que tienen una visión democrática y hay otros que son islamistas radicales que quieren instaurar un gobierno basado en la Sharia, es decir, en la interpretación coránica para gobernar la sociedad. Dentro, como digo, de estos distintos grupos rebeldes tendríamos las milicias de Al-Sham, el Frente al-Nusra, el Ejército del Islam y también, importante, el Ejército Libre Sirio. Ambos van a estar de todos estos grupos guerrilleros, de milicias, grupos paramilitares, van a estar armados y financiados por distintos países como Arabia Saudí, Kuwait e Irán y Turquía. Vale. Un grupo también muy importante que va a intervenir en el conflicto son los kurdos. Los kurdos con el YPG, las unidades de protección popular. Los kurdos es una minoría que se encuentra en el norte de Siria, también en Turquía y en el norte de Irak. Desde hacía mucho tiempo ansiaban construir su propia nación, su propio estado,
Lo que pasa que esto, pues obviamente, no interesaba a países como Irak, como Siria y como Turquía. En Turquía se creó incluso un grupo conocido como el PKK, que es considerado a nivel internacional por muchos países, entre ellos Estados Unidos, como un grupo terrorista. Los kurdos enseguida tomaron las armas sobre todo para defenderse de una amenaza, que hablaremos de ella, que fue el Estado Islámico. En ningún momento atacaron a fuerzas del gobierno sirio, del ejército. Y bien, van a ser los mayores aliados en esta guerra, en este conflicto, de los Estados Unidos de América, puesto que ellos van a poner la sangre, la infantería. Se va a caracterizar esta milicia, el YPG, por utilizar sobre todo también a mujeres, aunque hay hombres, por supuesto, pero van a luchar en condiciones igualitarias. Y Estados Unidos ponía los bombardeos. Esta estrategia va a ser muy decisiva a la hora de liberar ciudades importantes del norte de Siria, ciudades prácticamente fronterizas con Turquía, como serían Kobane. Todo el territorio controlado por los sirios querían establecer un gobierno, en concreto la llamada Federación Democrática del Norte de Siria, conocida como Rojava. Bien, volveremos con los kurdos próximamente para analizar su relación y la participación de Turquía en el conflicto sirio. Pasamos al Estado Islámico. Poco hace falta mencionar del Estado Islámico, una de las mayores organizaciones terroristas del mundo. Lo cierto es que el Estado Islámico se formó el germen en cárceles de detenidos en Irak, detenidos por sospecha o por participar en otras organizaciones terroristas como Al-Qaeda. En estas cárceles se juntaron con exoficiales del gobierno de Saddam Hussein, que habían caído tras la destrucción del régimen de Saddam con la invasión norteamericana al principio del siglo XXI. Bien, se juntaron y unos portaron la experiencia militar y otros el radicalismo islamista y formaron el Estado Islámico, los cuales acabaron separándose de Al-Qaeda y creando así su propia organización terrorista. Su principal líder fue un señor llamado, o que se llamó a sí mismo, Abu Bakr, y este nombre viene de uno de los primeros califas tras la muerte de Mahoma, creando así el califato islámico, que uniría en teoría el poder religioso y el poder político. Han pasado tristemente a la fama por el uso de las redes sociales, asesinatos masivos y grabarlo y subirlos a YouTube, y también por ataques terroristas en Occidente, lo cual a la larga les ha perjudicado, puesto que provocó la intervención de países como Estados Unidos, por esto y otros motivos que analizaremos ahora mismo. Y por supuesto, dentro de todos estos grupos que están peleando entre sí en Siria, estaría el ejército sirio, muy importante, el cual cuenta con la ayuda de gobiernos exteriores como Rusia, la Rusia de Vladimir Putin. El ejército sirio se ha mostrado a lo largo del conflicto muy fiel a la figura del presidente Bashar al-Assad. Bien. Si no fuese por la participación rusa, tanto de fuerzas de infantería como sobre todo de aviación, pues el ejército sirio es probable que hubiese sido destruido. ¿Por qué Rusia ha participado en el conflicto? Bien, Rusia no puede permitir que una amenaza como el Estado Islámico se apoderase de Siria, puesto que Rusia tiene sus propios territorios como son Chechenia, donde hay un importante radicalismo islámico. Y por lo tanto, por efecto dominó, puede provocar una situación de inseguridad dentro de la nación rusa. Después, tampoco puede permitir que Estados Unidos se apoderase de una zona muy importante geoestratégicamente hablando, puesto que desequilibraría todo el Oriente Próximo. Además, Rusia se había visto reforzada tras la conquista de Crimea en el año 2014 sin prácticamente pegar ni un solo tiro. En cualquier caso, Rusia también tenía intereses y tiene intereses en obtener por fin una salida a aguas calientes, algo que ha obtenido
colaborando con el gobierno sirio, el cual le ha dejado distintos, una especie de alquiler, distintos puertos de la nación. Bien, el apoyo en ruso sobre todo se ha basado tanto en tropas como en ataques aéreos, los cuales se han mostrado fundamentales a la hora de destruir a importantes núcleos de tanto ejércitos rebeldes, milicias rebeldes, como del Estado Islámico. Por otro lado tenemos obviamente a los estadounidenses. Intervinieron casi desde un primer momento, liderando una coalición internacional de bombardeos y también, sobre todo, poniendo a marines en tierra. Los estadounidenses han colaborado muy estrechamente con los kurdos, como he dicho, sobre todo para la liberación del norte de Siria, con el objetivo de acabar de una vez por todas con el Estado Islámico. Los kurdos pusieron la sangre, los americanos pusieron las armas y la tecnología. Bien, en un principio los kurdos eran íntimos aliados de Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump, esta situación se ha revertido. ¿Por qué? Porque Turquía no podía permitir en ningún momento que los kurdos se apoderasen del norte de la frontera con Turquía, ¿vale? Por lo tanto, por medidas de seguridad, hace relativamente poco decidieron invadir el norte de Siria y crear un perímetro de seguridad de unos 30 kilómetros. Los americanos abandonaron a los kurdos y a sus ansias nacionalistas en favor de su ahora aliado turco. Bien, este señor, Qasem Soleimani, también es muy importante, puesto que fue el que mandó guerrilleros iraníes a luchar en el conflicto sirio, puesto que Bashar al-Assad es alauita y es una minoría dentro del chiismo, igual que los iraníes, y les compensaba que Irán mantuviese un importante aliado en Siria para así favorecer su dominio como potencia regional de la zona, en detrimento de otras como Estados Unidos y como fundamentalmente Israel. Bien, Donald Trump, pues os acabo de comentar un poco todas las medidas que ha tomado. Por un lado, ha usado a los kurdos y por otro lado, viendo la preocupación turca para impedir que un país como sería la zona de Rojava pudiese tener colaboración interna dentro de Turquía con el PKK, por medida de seguridad decidió atacar a los kurdos. Estados Unidos le ha retirado apoyo aéreo a los kurdos y la venta de armas. Por tanto, la situación ahora mismo de los kurdos, de las unidades de protección popular, es muy, muy delicada a pesar de todos los esfuerzos que han hecho a lo largo de esta guerra. Bien, a día de hoy esta sería la situación a 7 de octubre del 2019 de Turquía, de Siria, en el conflicto. Si os fijáis, al norte, la zona segura que os he hablado, creada por Turquía, supuestamente utilizan la excusa para, en su territorio tiene a unos 3 millones de refugiados sirios, y supuestamente esa zona segura les serviría para meterlos ahí, pero sabemos que en verdad el interés de los turcos no es los pobres refugiados sirios, sino crear una especie de colchón táctico para evitar la colaboración kurda con las milicias terroristas, según ellos, del PKK. También tenemos el triunfo de las fuerzas del gobierno, las cuales prácticamente controlan gran parte del país, gracias a la colaboración con Rusia, que no ha sido gratuita. Y bueno, todavía hay núcleos controlados por los rebeldes sirios, los cuales sufren o reciben el apoyo de Turquía, puesto que Turquía también gana desestabilizando la zona de Siria. En conclusión, tendríamos que nos encontramos ante un conflicto dramático que ha provocado la muerte de miles de personas. Es muy difícil estimarla, pero se piensa que en torno a unas 350.000, y millones de desplazados sirios, convirtiéndose muchas veces en los parias de la tierra que ninguna de las naciones de Occidente ha querido o ha podido recibir. Y esto duele ver que en pleno siglo XXI ocurran situaciones de este calado, de este tipo,
y que a día de hoy prácticamente ya el conflicto sirio no interesa a nadie. Bueno, espero que os haya gustado, os haya hecho reflexionar. Un saludo.